Buenas tardes, doctor, compañeros. En esta oportunidad tenemos el agrado de exponer frente a ustedes lo que serían las infecciones micóticas profundas, ¿no? Y bueno, iniciaríamos en este caso con lo que sería la esporotricosis. Y vamos a ver que la esporotricosis va a ser una infección sofaguda crónica, principalmente o va a ser causada por un hongo dimórfico, el cual va a pertenecer al género de Sporotrix, siendo el más frecuente el de Sporotrix chenchi. Y vamos a ver que esta infección micótica va a afectar a tejidos subcutáneos y otras localizaciones. Estas otras localizaciones van a ser muy raras y se van a asociar principalmente a personas con un cuadro de depresión o inmunosupresión. Y vamos a tener que principalmente la infección va a ser consecuencia o va a ser posterior a una inoculación traumática de la piel que veremos posteriormente. Bueno, como habían mencionado, este hongo es dimórfico y este dimorfismo lo va a presentar principalmente relacionado a lo que sería el calor. Es así que vamos a ver que este hongo presenta dos formas, una forma de hifa y una forma de levadura. La forma de hifa principalmente va a estar o se va a presentar en el medio ambiente a una temperatura inferior al cuerpo, esto es a menos de 35 grados centígrados, mientras que la forma de levadura va a presentarse a los 37 grados centígrados in vitro y en tejidos humanos. Vamos a ver que algunas cepas del género Sprotrix van a ser menos termotolerantes, es decir, que van a tener una mala adaptación al calor y van a estar mal adaptados a temperaturas superiores a los 35 grados. Es por ello que por así decirlo, algunas especies van a, van a provocar lesiones dérmicas fijas y no van a diseminarse por vasos linfáticos. Principalmente esa sería la justificación. Bueno, acá les presento lo que serían ambas formas, la forma micelar o la forma de IFAS, la cual se va a presentar principalmente en lo que sería el suelo y fuera del cuerpo, ¿no? Donde vamos a ver IFAS tabicadas y alinas estrechas, vamos a ver que van a haber conidióforos, los cuales van a dar lo que serían conidios ovalados. Y bueno, a esta distribución se le conoce como pétalos de margarita o también algunos libros lo refieren como flores de durazno. Y la fase de levadura va a ser la fase en la cual se encuentra a 37 grados centígrados in vitro o en tejidos humanos. Y vamos a ver que vamos a encontrar dentro de la morfología células levaduriformes, esféricas, ovaladas o alargadas. Estas últimas tendrían la denominación en forma de puro habano. Bueno, en cuanto a lo que sería la epidemiología, vamos a ver que eh, la esprotricosis va a presentarse principalmente en climas templados y tropicales. Y bueno, dentro de los lugares con mayor incidencia en su presentación está Norteamérica, en México, Brasil, Uruguay, Perú y Japón. Y vamos a ver que esto es del up-to-date. Bueno, la revisión es del up-to-date. Vamos a ver que en el Perú la incidencia anual es de 73 casos por cada 100.000 adultos. Y bueno, en niños va a ser 156 casos por cada 100.000 adultos, por cada 100.000 niños, perdón. Y bueno, es importante decir que la infección se va a producir, como les había dicho, luego de una inoculación traumática, ¿no? Y principalmente esta inoculación traumática luego de la exposición puede ser musgo, madera en descomposición, heno o suelo. Y van a haber ciertas actividades ocupacionales principalmente relacionadas, ¿no? Estas son la jardinería o los floristas, los cuales van a estar expuestos principalmente por una lesión traumática, en este caso, por ejemplo, a lo que serían expuestos a las espinas de las rosas, los cuales inocularían este hongo, la silvicultura y la minería. Es por ello, principalmente por la jardinería, que a este cuadro se le conoce como enfermedad del manipulador de rosas. Y bueno, algo interesante o curioso que me pareció también es que también hay una transmisión zoonótica, principalmente se va a dar por los armadillos o los gatos, pero en el Perú es donde hay una mayor incidencia o prevalencia de lo que sería la zoonosis debido a los gatos. Y esto se debe a que principalmente hay una conjunción de diferentes factores. En este caso, los factores serían bueno, la población afectada serían los niños. Vamos a ver que van a jugar ellos en el campo, van a tener una casa con un piso de tierra y obviamente van a tener un gato. La suma de estos factores sería la justificación debido a la cual hay una alta prevalencia de transmisión zoonótica en nuestro medio, ¿no? Bueno,
Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya lo había recalcado más de una vez, es luego de la inoculación traumática con exposición a lo que sería tierra, musgo, material orgánico o en algunos casos la aspiración del conillo, ¿no? En este caso, principalmente se relaciona con la vía la afección pulmonar. La afección más frecuente va a ser la afección linfocutánea. Y vamos a ver que el periodo de incubación por este medio van a ser en promedio 3 semanas. Las lesiones en este caso van a ser síntomas doloras, en muchos casos afebriles. Y bueno, dentro de este grupo de manifestaciones tenemos una manifestación fija o placa, donde inicialmente se va a presentar luego de la exposición o la inoculación una pápula, pústula o nódulo en la piel, varias semanas después de la lesión, y va a haber un posterior crecimiento, formándose así una placa verrucosa, una úlcera, con induración. A este fenómeno se le va a conocer como síndrome, o va a ser muy relacionado con el síndrome chancriforme, debido a que vamos a ver que va a haber una lesión donde con el paso del tiempo va a haber una ulceración y podrían inflamarse algunos ganglios regionales, solo inflamarse. Y bueno, en cuanto a lo que sería la distribución, principalmente se va a presentar una placa fija en la cara en los niños y en las extremidades en los adultos. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, en este caso en un adulto, una lesión fija en lo que les comentaba, ¿no? Una placa, principalmente en las extremidades, debido a que en este caso se vería por la manipulación de plantas o madera en descomposición, etcétera. La segunda forma de presentación es la linfangítica nodular. Y vamos a ver que luego veríamos inicialmente una lesión, por así decirlo, primaria, después de lo cual habría una extensión linfática desde la zona de inoculación a nivel distal, donde van a aparecer nódulos eritematosos. Esto lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, acá, no se ve acá obviamente la lesión inicial, pero se ve que hay un recorrido de acuerdo a los vasos linfáticos, ¿no? Sería una lesión, otra lesión, otra lesión, otra lesión. Y en esta imagen lo podemos ver de mejor manera, donde va a seguir el transcurso de los vasos linfáticos, ¿no? Va a ser lineal. Y esto nos daría una clara referencia de la manifestación, una afectación linfática, ¿no? Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, vamos a tener que puede ser por una infección por micobacterias no tuberculosas, en este caso principalmente por la Mycobacterium marinum, infecciones por nocardia, en este caso la nocardia brasilensis, infecciones por Leishmania brasilensis o la tularemia. Vamos a ver en algunos casos donde la lesión presentada va a ser, como ya les dije, la lesión va a ser cutánea fija, pero van a haber lugares donde no, por un sentido común, o no habría mucha relación con la exposición, ¿no? Como les había mencionado, el mayor riesgo de exposición es por manipulación de plantas, flores, árboles, o madera de composición. En este caso vemos la presentación de una lesión en lo que sería el tronco, ¿no? En este caso se debe a un paciente que ha sufrido un accidente traumático vehicular, luego de lo cual fue expuesto en esta zona con tierra contaminada. O podemos ver incluso lesiones múltiples, bilaterales, que no irían con la clínica, ya que, como les mencionaba, es principalmente unilateral debido a que se presentaría luego de la exposición en una zona. En este caso también es una presentación algo inusual. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a también tener manifestaciones, por así decirlo, diseminadas o menos comunes. En este caso vamos a tener esporotricosis a nivel pulmonar, osteoarticular, meningia diseminada, y en casos especiales vamos a ver que la población más afectada, bueno, no va a ser con mucha frecuencia en este caso, pero los más predispuestos a sufrir este cuadro son los pacientes con VIH. Vamos a comenzar con lo que sería la esporotricosis pulmonar, y los principales factores asociados a la presentación son la presencia de EPOC, consumo de alcohol, y vamos a ver que el cuadro clínico y también incluso algunos hallazgos radiográficos van a ser muy parecidos a lo que sería un cuadro por TC. Vamos a ver que la presentación pulmonar, si no se trata, tiene un mal pronóstico y va a conllevar a la muerte. En cuanto a lo que sería la esporotricosis articular, vamos a ver que principalmente va a afectar a varones de edad media, principalmente consumidores de alcohol, y vamos a ver que principalmente se va a relacionar con una inoculación local, ¿no? Sería, por ejemplo, en este caso sufrimos una inoculación traumática a nivel de lo que sería la rodilla,
y vamos a ver que va a afectar a la articulación de rodilla, ¿no? Sería principalmente a las articulaciones aledañas a la lesión inicial. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son la rodilla, el codo, la muñeca y el tobillo. Y vamos a ver que van a reducir el rango de movimiento, produciendo dolor e hinchazón. Dentro de lo que sería la afectación meningia, vamos a ver que es rara. Principalmente se va a relacionar con lo que sería la presencia de linfomas o VIH, ¿no? Va a ser principalmente crónica y nos va a dar síntomas crónicos, principalmente con cefalea y fiebre. Y bueno, en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver pleocitosis a predominio linfocítico, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, ¿no? En lo que sería el cuadro diseminado va a ser muy raro y principalmente va a afectar a pacientes con VIH. En este caso, la especie principalmente relacionada es el Esprotricosis chenchi y va a ser muy rara, como les había mencionado. Hablando un poco de lo que sería el diagnóstico, vamos a ver que principalmente la presentación linfocutánea principalmente va a tener ciertas manifestaciones clínicas, las cuales nos pueden llevar o van a sustentar el diagnóstico, mientras que la manifestación osteoarticular visceral o la diseminada va a ser más complicada para su diagnóstico. Primero tenemos el cultivo, que va a ser el examen, el gold standard. Vamos a ver que va a ser el método más sensible para lo que sería el diagnóstico y el hallazgo de este agente. Y vamos a ver que principalmente se va a obtener gracias a material aspirado, muestras de biopsia, esputo o incluso fluidos. En este caso, luego de obtener la muestra, vamos a inocularlo en agar de estroza saburo a una temperatura ambiente, posterior a lo cual observaríamos que va a haber un crecimiento en lo que sería la forma micelial, ¿no? La que les había comentado que era la forma de IFAS, que crecía a una temperatura menor a los 37 grados centígrados. El crecimiento va a ser en promedio en 5 días y puede durar incluso hasta semanas. Y bueno, para confirmar, por ejemplo, el género Esprotricosis chenchi, podemos, eh, 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 podemos la muestra la podemos aplicar en lo que sería un y cultivarlo a 37 grados centígrados, donde observaríamos la forma de levadura, ¿no? Y bueno, esta es una imagen relacionada a lo que sería el cultivo. Y vamos a ver que inicialmente las colonias de este hongo van a ser claras, ¿no? De un color beige más o menos, que con el paso del tiempo van a ir adquiriendo una coloración amarronada. Y vamos a ver claramente el patrón de IFAS que antes les había mencionado. A nivel histopatológico vamos a ver principalmente un cuadro de granulomatosis y piógeno mixto. En este caso no es tan usual encontrar el agente eh, etiológico debido a que van a ser principalmente encontradas una cantidad pequeña e incluso con tinciones muy específicas no se van a encontrar porque el hongo va a medir entre 3 a 5 micrones de diámetro. Y bueno, en raras ocasiones es donde podemos observarlo y vamos a ver que hay o van a tener cierta denominación, ¿no? Lo cual lo refiere la bibliografía como cuerpos de asteroides. Y vamos a ver que van a ser levaduras basófilas rodeadas con un halo o radios que tiene una forma característica, ¿no? Por eso se le denomina asteroide, ¿no? Tendría una forma circular con ciertas radiaciones. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que la mayoría de las manifestaciones van a ser subagudas o crónicas, y en este caso la mayoría van a ser localizadas. Con esto me refiero a las manifestaciones cutáneas que antes les había mencionado. Y bueno, en este caso los antimicóticos orales van a ser los usados, y bueno, los fármacos de elección en este caso serían el itraconazol. Bueno, en cuanto a lo que sería el tratamiento de los cuadros raros, como les mencionaba, los cuadros viscerales o la manifestación diseminada, en este caso se va a hacer uso de lo que sería la fotodicina B, principalmente en su forma liposomal, ¿no? Porque vamos a ver que hay dos formas, la fotodicina B liposomal y la fotodicina B desoxicolato. Esta última es muy nefrotóxica y por eso se prefiere la primera. Y bueno, este es un cuadro más específico, el cual nos indica de forma más precisa las diferentes presentaciones con el tratamiento, ¿no? Veríamos que el cuadro cutáneo y el osteoarticular van a tratarse con itraconazol, 200 miligramos por día. Eh, Puede darse una vez al día o 2 veces al día en el caso de la afectación osteoarticular. Y la afectación visceral, como es la pulmonar, la meningitis
Principalmente estas dos van a ser dadas por anfotericina B liposomal de 3 a 5 miligramos por kilo de peso por día. Luego, posteriormente, se da un tratamiento con itraconazol. Y vamos a ver que en el caso de mujeres embarazadas, em, debido a que no se pueden dar imidazoles debido a su potencial, eh, las reacciones adversas que tienen, como son principalmente teratogenicidad, puede dar en casos donde arriesgue o la paciente se encuentre con un estado delicado de salud o haya una infección muy grave, anfotericina B liposomal. En lo que serían los niños también se da itraconazol y anfotericina B. Y bueno, esta sería la tabla del up-to-date, la cual la resumí en la anterior esquinita. Doctor y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Tamara. Vamos a hablar acerca de la histoplasmosis. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver que a la histoplasmosis también la vamos a conocer como enfermedad de Darling, histoplasmosis americana, citomicosis, reticuloendoteliosis, enfermedad de los murciélagos, enfermedad de las cuevas, fiebre de las cavernas y de las minas, fiebre de Tingo María y enfermedad del Valle de Hoyo. Vamos a ver posteriormente por qué se les llama así. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué es la histoplasmosis. Va a ser una infección micótica granulomatosa sistémica. Va a ser causado por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum. Este va a afectar principalmente el sistema reticuloendotelial. La vía de entrada van a ser los pulmones, va a ingresar por inhalación y este puede diseminarse hacia la piel e inclusive hacia el sistema nervioso central. Esto es principalmente en inmunodeprimidos, en pacientes que van a tener VIH. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver que van a existir dos variantes de histoplasma capsulatum. Vamos a tener la primera variante capsulatum y la otra variante ribolizoid, que es más frecuente en África. La que nosotros nos vamos a encargar es de histoplasma capsulatum porque es la que se presenta en América y en regiones tropicales. Entonces, la diferencia entre estas dos variantes van a ser principalmente en su diámetro, ¿no? Capsulatum va a tener un diámetro de 2 a 5 micrómetros, en cambio, Dublisoid de 10 a 15 micrómetros, es un poco más grande. También van a haber diferencias en cuanto a la clínica y a la epidemiología, como ya le mencioné, que se presenta en África, esta última, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, dijimos que la vía de entrada es por inhalación de las microconirias. Estas van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares y es aquí donde se transforman en levaduras y se diseminan a través de la vía hematógena. Es aquí donde actúa la inmunidad adaptativa que va a favorecer la activación de los macrófagos y también va a permitir la formación de granulomas epiteloides para así poder controlar la infección. Este proceso se da en pacientes inmunocompetentes, pero ¿qué pasa en pacientes inmunosuprimidos? Toda esta respuesta no se presenta. Entonces, incluso llega a haber el compromiso hacia diversos órganos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que en el Perú va a haber una elevada incidencia en Huánuco, en la Cueva de las Lechuzas, también vemos en Loreto y en San Martín. Ya dijimos que la vía de entrada es a través de la inhalación de microconirias, pero estas microconirias se van a encontrar en suelos húmedos, ¿no? Y este suelo húmedo va a estar contaminado con heces de aves y murciélagos. También va a haber vía de entrada por vía cutánea, que vamos a ver más adelante, que este es más que todo por penetración directa, ¿no? Ahora, el periodo de incubación va a ser entre 1 a 3 semanas y principalmente vamos a observar en agricultores, cuidadores de aves de corral, mineros, arqueólogos, obreros e inmigrantes de áreas endémicas. Y también hay que considerar los factores predisponentes como sean pacientes con cualquier tipo de inmunodeficiencia como diabetes, tengan tumores sólidos, linfomas, leucemias, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a ver que en pacientes inmunocomprometidos, esta va a ser una infección micótica bastante frecuente. Las lesiones van a ser variadas. Podemos encontrar entre pápulas, pústulas, nódulos, neoformaciones de aspecto moluscoide,
placas y úlceras. En cuanto a la localización, es frecuente en cabeza y tronco. Y vamos a ver que también en pacientes inmunocomprometidos la enfermedad se vuelve un poco más severa, ¿no? Vemos que un 12.5% de estos pacientes llega incluso a ser choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y coagulopatías. En pacientes inmunocompetentes, la enfermedad suele ser autolimitada, el paciente nos puede referir fiebre, tos y dolor en el pecho, pero incluso la enfermedad puede desarrollarse de manera asintomática. No va a tener predilección en cuanto a la topografía, pero sí va a ser frecuente en cara y tórax anterior, y también el paciente suele hacer linfadenopatías cervicales. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener la histoplasmosis pulmonar aguda. Esta se va a desarrollar por exposición a grandes cantidades de esporas, sobre todo en cavernas o en pacientes que limpien alguna zona que esté infestada por aves. La clínica va a variar entre tos, dolor en el pecho y fiebre. A veces puede estar acompañada de dolores en las articulaciones y también de una erupción. Si se le pide radiografía de tórax, podemos observar un moteado difuso que con el tiempo puede calcificarse. Siguiente, por favor. También tenemos la histoplasmosis pulmonar crónica. Esta, por lo general, no vamos a observar un compromiso en la piel y se va a presentar sobre todo en adultos. Esta se va a asemejar más que todo a la tuberculosis. Siguiente, por favor. También tenemos la histoplasmosis diseminada aguda. En este caso va a haber una diseminación hacia otros órganos, sea el hígado, el vaso, el sistema linforreticular e incluso la médula ósea. Aquí va a haber una pérdida progresiva de peso y fiebre, también va a haber una anemia y hepatosplenomegalia. Esta va a ser la forma más común en pacientes que tengan SIDA y que sobre todo estos pacientes no estén recibiendo un tratamiento. Entonces estos pacientes con frecuencia van a llegar a desarrollar lesiones cutáneas que pueden ser pápulas, pequeños nódulos o lesiones pequeñas de tipo molusco, que incluso posteriormente pueden llegar a formar úlceras superficiales. Siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de un paciente varón con VIH avanzado. Entonces aquí podemos ver pápulas queratócicas, eritematosas múltiples y también placas pequeñas. Siguiente, por favor. También tenemos la histoplasmosis diseminada crónica. Esta va a aparecer meses o años después de que el paciente haya dejado alguna zona endémica. Entonces, la característica en este caso van a ser úlceras orofaringeas, suelen ser grandes, irregulares, persistentes y suelen afectar más que todo a la lengua. En este caso va a ser importante buscar evidencia de infección en otra parte del cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces ya vimos que va a ser muy raro que afecte a la piel, pero cuando lo hace suele afectar de forma primaria o de secundaria. Vamos a tener la infección cutánea primaria, principalmente vamos a ver pústulas, pápulas, placas, úlceras, nódulos o eritema nodoso. Entonces ya vimos que esto es extremadamente infrecuente, es raro, y esto ocurre por algún trauma local o inoculación directa. Entonces se ha evidenciado que esto se da sobre todo cuando hay accidentes en el laboratorio. Y también tenemos lesiones cutáneas secundarias que ocurren en casos de infección diseminada. Esto se ve sobre todo en pacientes inmunosuprimidos que tengan cualquier tipo de inmunosupresión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Ok, entonces el diagnóstico vamos a ver que se hace mediante exámenes directos. Vamos a tener el gol estándar que va a ser el cultivo, aunque este va a ser de lento crecimiento. Se puede demorar siquiera unas 8 semanas. Entonces, para hacer el cultivo se pueden tomar secreciones respiratorias y sangre periférica. Va a tener positividad de 75%. Mediante el cultivo nosotros vamos a confirmar la identidad del microorganismo. Bueno, entonces el cultivo va a ser muy importante. También tenemos la prueba cutánea con histoplasmina, que en este caso no se recomienda. Esta prueba es más que todo para hacer estudios epidemiológicos.
También tenemos el estudio histológico, que este sí puede ser útil. Lo que vamos a observar va a ser una respuesta inflamatoria con infiltrado de macrófagos y polimorfonucleares con gran cantidad de elementos de levaduras que estén dentro o fuera de los macrófagos. También tenemos la biopsia por aspiración de los nódulos linfáticos, que no va a ser específica, pero sí nos va a mostrar una inflamación. También tenemos el Western blot, que va a tener sensibilidad y especificidad muy alta. En este caso utiliza el antígeno desglicosilado de histoplasmina y que va a ser viable posterior a los 5 años de exposición al hongo. Y por otro lado también tenemos el antígeno urinario, que también tiene una sensibilidad alta y que va a estar relacionado con la severidad. Siguiente, por favor. Aquí vamos a observar estudios histopatológicos. En la primera imagen podemos observar macrófagos, en cuyo citoplasma vamos a encontrar estructuras con una zona central oscura y con un halo periférico que va a ser muy característico de la histoplasmosis, ¿no? En la siguiente imagen también podemos observar a los macrófagos que van a contener a las levaduras dentro y también va a ser una forma de histoplasmosis diseminada. Siguiente, por favor. Entonces va a ser importante hacer el diagnóstico diferencial. Nos podemos plantear aquí criptococosis, herpes simple, molusco contagioso, tuberculosis, leishmaniasis, y si observamos lesiones en palmas y plantas, es importante descartar sífilis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, lo que vamos a usar es itraconazol y la anfotericina B. Itraconazol se usa en formas localizadas o que estén algo diseminadas. Como ya sabemos, el itraconazol lo usamos por vía oral de 200 a 400 miligramos al día. La anfotericina B se usa en caso de que la afección sea sistémica severa. Sobre todo se usa en pacientes que tengan VIH y se puede usar en dosis hasta 1 miligramo por kilo al día durante 2 semanas. Ahora, esto que les puse aquí abajo es importante, ya que el tratamiento debe continuar aun cuando las lesiones ya hayan desaparecido. Entonces lo que se usa es itraconazol 200 miligramos cada 12 horas, siquiera por 12 meses. Siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen de un paciente que ya muestra las lesiones en proceso de cicatrización luego del tratamiento con anfotericina B. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir, vamos a decir que las manifestaciones dermatológicas de la histoplasmosis diseminada van a representar un 17%. Casi siempre estas lesiones van a estar asociadas a algún grado de inmunodeficiencia y que va a ser importante plantearnos diagnósticos diferenciales porque esta histoplasmosis va a tener una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando voy a hablarles de lo que es la criptococosis. Siguiente página, por favor. Bueno, vamos a ver que esta va a ser una micosis sistémica y esta va a ser causada por hongos levaduriformes encapsulados. Y este puede ser tanto considerado como una micosis oportunista como no. Pero eso lo vamos a ver la diferencia en lo que son los agentes etiológicos. Bueno, vamos a ver que va a tener 2 agentes etiológicos principalmente. Uno que va a ser el Cryptococcus neoformans y otro que va a ser Coccus gatti. Bueno, en el Cryptococcus neoformans vamos a ver que su forma más usual de presentación va a ser la meningitis. Y este va a estar asociado al excremento de las aves que se encuentran en los suelos, principalmente lo que son las palomas. Y este va a ser de distribución mundial. Y lo vamos a asociar principalmente a lo que son pacientes inmunodeprimidos, principalmente a los que tienen SIDA y van a tener un recuento de linfocitos CD4 inferior a las 100 células. Bueno, también lo podemos asociar a lo que son los trasplantes de órganos, principalmente los sólidos, también a neoplasias malignas y algunos otros tipos de inmunodeficiencias. Mientras que el Cryptococcus gatti, su forma de presentación más común va a ser la neumonía. Y en comparación al otro que es de distribución mundial, eso lo vamos a encontrar en lugares endémicos donde vamos a encontrar las especies de eucaliptos.
puede ser en algunas áreas tropicales, subtropicales, en áreas templadas. Se ha visto principalmente en países como Australia y en el noroeste de los Estados Unidos. Y este lo vamos a asociar principalmente a inmunocompetentes. Vamos a ver de que si bien sus manifestaciones van a ser menos severas en este caso, van a dejar secuelas neurológicas más graves en caso de que el Cryptococcus gattii se cause una meningitis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver su morfología, que estos son hongos basidimicetos leudiformes encapsulados, como vemos. Entonces tenemos que recordar esta imagen para posteriormente les voy a mostrar algunas imágenes con tinciones e histología. Y bueno, vamos a ver que su epidemiología. Bueno, principalmente se va a adquirir por la inhalación de las células cerebrizadas y puede ser tanto cuando estemos en contacto con los eucaliptos, en el caso de Cryptococcus gattii, o en caso de que esté asociado a excrementos de aves, principalmente las palomas, como es en el Cryptococcus neoformans. Y a su vez, después de haber una inhalación, su infección primaria se va a ubicar en lo que es en los pulmones, y ya, dependiendo del sistema inmunológico, se puede diseminar por vía hematógena, y después ya puede elegir varios focos. Bueno, en el 2008 se estudió la prevalencia asociada al VIH y se encontró que fue de un 5,6%. En este estudio se quería buscar principalmente los resultados de un tratamiento que se estaba realizando a los pacientes. Y bueno, vamos a ver que su incidencia de esta micosis ha ido disminuyendo desde los años 90 progresivamente, ya que actualmente se tiene un tratamiento más efectivo con lo que es el VIH-Sida y también lo que es el uso del fluconazol. Y bueno, vamos a ver que el 80% de los casos de criptococosis van a estar asociados al SIDA. Y vamos a ver que también va a haber un predominio masculino y también en edades avanzadas. Y vamos a ver que ocupa el tercer puesto en lo que son infecciones fúngicas asociadas a lo que es el trasplante de órganos sólidos. Siguiente, por favor. Veamos otra imagen. Siguiente. Bueno, vamos a ver que las formas clínicas asociadas a lo que es el Cryptococcus neoformans, en primer lugar vamos a encontrar lo que es la meningitis, que esta está asociada a lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver que en su clínica vamos a encontrar lo que es cefalea, letargo, fiebre, cambios de personalidad, memoria y una gran variedad. Vamos a ver que en su tiempo de enfermedad podemos encontrar lo que es aguda, que va a ser muy poco común, que puede ocurrir a los pocos días de haber inhalado y que haya ocurrido lo que es la diseminación. En cambio, la subaguda va a ser la mayoría de los pacientes. Entonces, en este caso, si llegamos a tener un paciente que tenga lo que es todos los síntomas de una meningitis, se tiene que y nos comenta de que esto ya lleva un buen tiempo, se tiene que pensar sí o sí en dos diagnósticos. Uno, que el paciente probablemente tenga alguna inmunodeficiencia, y otra de que podría ser el Cryptococcus neoformans, ya que se vio que cuando está asociado al VIH va a ser la principal causa de meningitis. Y bueno, tenemos que ver que tiene que ser sí o sí tratado, ya que su ausencia del tratamiento va a ser mortal. Y bueno, como ve al principio, de que la manera en la cual este hongo va a ser por vía inhalatoria. Entonces, después de haber pasado por lo que es los pulmones, va a haber una diseminación hematógena, y el principal foco que siempre va a tener el criptococo va a ser el sistema nervioso central. Por eso es que vamos a ver de que siempre van a haber, bueno, la mayoría de los casos van a estar asociados a lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, otra ya asociada vamos a tener lo que es la neumonía, que en este caso vamos a tener lo que es síntomas como lo que es tos, producción de esputo, hemoptisis, disnea, dolor torácico, fiebre, malestar, sudores nocturnos, pérdida de peso. Y vamos a ver que con celebrarles una radiografía vamos a encontrar lesiones, pero esas van a ser pequeñas.
tipo granulomatoso en lo que es el parénquima pulmonar. Ahí vamos a encontrar lo que son los ganglios linfáticos ciliares, y en este caso los focos van a ser mucho más pequeños que en la TBC y no se van a calcificar con tanta frecuencia con histoplasmosis. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tomografía en la que vamos a ver las lesiones, que van a ser aproximadamente de 7 milímetros de espesor. Bueno, siguiente. Ya, bueno, vamos a ver que este va a tener otras formas clínicas. Principalmente va a ser la infección diseminada. Como vimos anteriormente, la principal patología que se va a presentar va a ser la meningitis. Entonces, este se va a poder, a su vez que se puede diseminar a lo que es el sistema nervioso central, también se va a diseminar a otros lugares. Y vamos a encontrar que se puede diseminar a lo que es a la piel, a tejidos blandos, y también puede ser a los huesos y articulaciones. Pero va a haber también otro tipo de presentación que puede ser una criptococosis primaria. En este caso va a ser cutánea y esto va a ser por inoculación directa. Bueno, en lo que es la infección diseminada, vamos a ver que las lesiones cutáneas se van a presentar al menos en el 15% de estos casos, mientras que las lesiones esqueléticas van a presentarse en menos del 10%. Y vamos a ver que las vértebras va a ser el lugar más común de infección. Y bueno, cuando se realiza una radiografía se puede observar lo que es una lesión osteolítica bien circunscrita, y este va a ser similar a una lesión maligna. Y bueno, otros sitios que se pueden ubicar puede ser el hígado, los ganglios linfáticos, el peritoneo, el tracto urogenital, las glándulas suprarrenales y los ojos. Los ojos vamos a ver que va a tener una mayor asociación con lo que es la meningitis criptococócica. Y bueno, en lo que es la forma cutánea, estas se van a manifestar principalmente como pápulas, placas, púrpura, úlceras, celulitis, abscesos, tractos sinusales. Vamos a ver que cuando en pacientes que tengan VIH avanzado van a tener lo que son pápulas umbilicadas, y esta frecuentemente se va a ubicar en lo que es cara y piel cabelluda. Y estas lesiones van a tener una cierta similitud a lo que es el molusco contagioso. En cambio, en lo que son pacientes trasplantados, se vio que con mayor frecuencia van a presentar lo que es una celulitis, y este va a ser similar a una celulitis bacteriana. Vamos a ver que en las pápulas y nódulos que van a presentar, estos van a tener un eritema circundante, y este al romperse va a exudar lo que es un líquido mucinoso. Y bueno, en la mucosa oral se va a encontrar lo que también son nódulos y úlceras. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a encontrar una imagen en donde el paciente va a tener una criptococosis en cara, y esas vamos a encontrar pápulas umbilicadas. Por ejemplo, vemos esta lesión que tiene una cierta similitud a lo que es el molusco contagioso, y vamos a encontrar también otros tipos de lesiones, pero principalmente este tipo, que son umbilicadas. ¿Sí? Y en cambio, en esta parte vamos a encontrar una lesión de tipo placa en un paciente con criptococosis. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en este caso vamos a encontrar dos tipos de lesiones. Este va a ser un paciente que presenta una infección por Cryptococcus neoformas, pero en este caso va a tener otro tipo de compromiso inmunológico, que primero el paciente va a hacer el uso de corticoides, también va a presentar lo que es una insuficiencia renal, y a su vez también va a tener lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, teniendo ya múltiples factores que contribuyen a su inmunodeficiencia, va a tener estas dos lesiones. Primero va a ser en el muslo, en la parte medial, en la cara medial del muslo izquierdo, y también vamos a encontrar en el dorso del pie derecho, vamos a encontrar lesiones. Primero aquí vamos a encontrar lo que es una lesión eritematosa en la cara interna, mientras acá vamos a encontrar una lesión descamativa y ulcerosa. Y bueno, después de esto vamos a ver que ya hubo una resolución de este caso, cuando ya se realizó un tratamiento con lo que es fluconazol y anfotericina, pero en este caso tiene que hacer también un ajuste.
un ajuste a lo que es la filtración glomerular. Y bueno, esto se vio al cabo de un mes. Siguiente, por favor. Ya bueno, en caso del Cryptococcus gattii, sus formas clínicas, la principal va a ser la de tipo pulmonar, en este caso va a presentar lo que es neumonía y también va a presentar la misma clínica, puede ser tos, disnea, dolor torácico y en algunos casos puede ser asintomático, ya que vemos de que este está mayormente asociado a lo que son pacientes que son inmunopotentes. Y la gran diferencia que va a tener con lo que es el Cryptococcus gattii y el Cryptococcus neoformans en lo que es la patología pulmonar van a ser el tipo de lesiones. Por ejemplo, vimos anteriormente que en el Cryptococcus neoformans vamos a encontrar lesiones más pequeñas, diseminadas, que no tienen tendencia a calcificarse. En cambio, en esto vamos a encontrar lo que son lesiones más grandes. Vamos a encontrar lo que son nódulos pulmonares, criptococomas, y esos pueden imitar a lo que son neoplasias malignas o también a lo que es un absceso piógeno. Por ejemplo, en lo que son neoplasias malignas, al poder imitarlo, por ejemplo, podemos ver que viene un paciente que viene con sintomatología que es similar a lo que es el síndrome de Pancoast-Tobías. Entonces uno puede pensar que tiene una neoplasia en el pulmón, pero sin embargo realmente tiene un criptococoma asociado a Cryptococcus gattii. Y bueno, en la forma clínica del sistema nervioso central vamos a encontrar también una clínica similar, que va a ser cefalea, rigidez de cuello, puede tener convulsiones, déficit de los pares craneales, anomalías cerebelosas, debilidad en extremidades, alteraciones mentales. Pero este no va a ser tan grave, pero sin embargo sí va a dejar secuelas neurológicas mucho más graves que en comparación a lo que es la infección por el Cryptococcus neoformans. Y bueno, vamos a ver que este se va a asociar mucho a lo que es el papiledema. En este caso, en la clínica vamos a encontrar que el disco óptico se va a encontrar hinchado y el paciente va a presentar una pérdida de la definición y también de lo que es la agudeza visual. Y también puede haber lo que son cambios hemorrágicos alrededor de este. Pero este no es tan común, no es tan frecuente cuando se tiene una meningitis asociada a lo que es el Cryptococcus gattii, al igual que las convulsiones. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen en la que vemos un criptococoma en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico diferencial. Primero es el molusco contagioso. Como vimos anteriormente en las lesiones que presentaba el paciente los pacientes con VIH, que tienen unas lesiones umbilicadas, y se le tiene que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es esto. También tenemos lo que es la histoplasmosis diseminada, en la que, por ejemplo, este también va a presentar lo que es una sintomatología pulmonar y también va a presentar lo que son lesiones cutáneas, que son también similares a lo que es el molusco contagioso, y también puede presentar lo que son algunos nódulos, algunas pápulas, úlceras, y también lo que es el acné, también hacemos eso por las lesiones cutáneas, que se presenta, por ejemplo, en rostro. La sarcoidosis, este también se le tiene como diagnóstico diferencial, porque este va a presentar lo que son manifestaciones tanto pulmonares como cutáneas. Y bueno, lo que es la tuberculosis, vamos a ver principalmente por las manifestaciones tanto pulmonares y también lo que son asociados a lo que es el sistema nervioso central. Y como este tiene, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso central, este va a tener un tiempo de enfermedad subaguda, al igual que el anterior al igual que los que son causados por los criptococos, se puede hacer este diagnóstico diferencial. Y también por lo que son las lesiones que he mostrado anteriormente.
Y bueno, lo que es la patología pulmonar, por los dos tipos, por las dos especies que vamos a presentar, por ejemplo el GATI, por las cavitaciones, y en cambio el neoformas porque ya puede ser diseminante. Entonces ahí podríamos pensar que el paciente tiene, por ejemplo, una TBC miliar. Y bueno, lo que son las neoplasias, principalmente por lo que es el Cryptococcus gati, ya que presentaba, ya que presentaba lo que son criptococomas grandes que eran similares a eso. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico, principalmente tenemos un paciente que llega con todo lo que es la sintomatología de una meningitis. Entonces lo primero que vamos a realizar es una punción lumbar, donde vamos a tener lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y primero lo vamos a analizar y vamos a ver que en un paciente que tiene VIH vamos a encontrar que va a haber menos de 50 células por microlitro y va a haber un predominio de células mononucleares y va a ser de tipo linfocitario. En el VIH, en cambio, vamos a tener que el número de células van a variar entre lo que son las 20 a 200 células por microlitro, y al igual que el otro va a tener un predominio de lo que son mononucleares y va a ser de tipo linfocitario. Vamos a ver que también va a tener una disminución de lo que es la glucosa y un aumento de lo que son las proteínas, y eso lo podemos llevar a lo que es la tinción GRAN, como lo vemos en esta parte. También una tinción por tinta china, y le podemos también someter a lo que es un PCR, y lo que es también lo podemos someter a lo que es el antígeno criptococócico, que este puede ser tanto por látex o puede ser por ELISA, y dependiendo de los títulos, dependiendo de los títulos, por ejemplo, puede ser inferior a uno de 512 o mayor a este. Y este también, aparte de realizarlo en lo que es el líquido cefalorraquídeo, también se puede realizar en otros tipos de fluidos corporales. Y vamos a ver de que a veces este puede llegar a ser negativo, ya que puede haber una carga baja de criptococos, o también puede haber que haya cepas alteradas, las cuales no estén encapsuladas. Y bueno, los títulos de antígenos no van a influir en lo que es el tratamiento del paciente. Y bueno, en caso de que haya un diagnóstico, un resultado negativo, eso no va a influir en el diagnóstico de lo que es criptococo. Bueno, en el cultivo se puede realizar un hemocultivo, en el agar saburó se puede hacer también un cultivo de líquido cefalorraquídeo, que este puede durar entre 3 a 5 días. También se puede hacer un cultivo de lo que es esputo, lavado broncoalveolar, líquido pleural. En este caso aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del Cryptococcus neoformas en el agar seguro, en la que vamos a ver colonias mucinosas que van a ser ureasa positiva, y también su tiempo de crecimiento va a durar entre 3 a 5 días. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí también vamos a tener lo que es la anterior, por favor. Ya, bueno, aquí lo que es la prueba de sensibilidad, y eso lo vamos a ver en pacientes con SIDA y otros sin SIDA, en la que vamos a ver que la sensibilidad en lo que es el antígeno criptococócico va a tener un 100% de sensibilidad en lo que son pacientes con SIDA. En cambio, en tinta china va a ser inferior, va a ser de un 82%, y el cultivo va a ser de 100%. En cambio, en pacientes sin SIDA, el antígeno va a tener sensibilidad de un 86 a un 95%. Y en tinta china no es tan recomendable realizarle esto, ya que su sensibilidad va a ser de un 50%. Y en el cultivo vamos a tener un 90%. Siguiente. Bueno, también se va a indicar lo que es en radiología. Vamos a realizar lo que son una tomografía, principalmente en el área del encéfalo, en la que podemos encontrar lo que son los criptococomas.
También se puede realizar lo que es una resonancia magnética para tener una mejor definición. En lo que es se puede hacer también lo que es la radiografía de tórax en caso de neumonía para observar en caso de que sea, por ejemplo, neoformas. Vamos a encontrar lo que son nódulos diseminados, pero en cambio en lo que es en la infección por Cryptococcus gattii vamos a encontrar lo que es un nódulo gigante o un criptococoma gigante. Y bueno, también en regiones óseas en caso de que se tenga la sospecha, y como mencioné anteriormente, tiene más predilección en lo que son las vértebras, entonces de preferencia se va a realizar en lo que es columna vertebral. Bueno, la histología. Se puede realizar un aspirado con aguja fina o también se puede realizar lo que son una sección de segmentos pulmonares. También se puede realizar lo que es una biopsia cerebral en el caso de que se tenga la duda de que el criptococoma lo sea o podría ser, por ejemplo, un absceso biógeno. También se puede realizar lo que es la tinción de azul al cian combinado con la tinción de Fontana Mason, que se vio que es mucho más efectivo que otras tinciones como lo que es de plata, de metenamina. Y bueno, también se le puede realizar lo que es el antígeno criptococósico. Y en otros, bueno, como este está asociado principalmente a lo que son pacientes con inmunodeficiencias, lo primero que se tiene que realizar es un descarte de VIH. Y otro que también se puede realizar es un examen de fondo de ojo en caso de que tengamos un cuadro asociado a meningitis. Bueno, aquí tenemos la imagen de una biopsia pleural por criptococos en la que fue una tinción realizada con eosina y hematoxilina, en donde vamos a ver vamos a ver que las lesiones de color, bueno, vamos a ver que en las partes medias blanquecinas está la presencia de criptococo. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento. En caso de meningoencefalitis, sea por criptococcus neoformans o gattii, se va a tener 3 fases de tratamiento, una que va a ser de inducción, otra de consolidación y otra de mantenimiento. En lo que es inducción, se tiene 2 alternativas. Una puede ser la anfotericina B desoxilato o el liposomal. Y este va a ser por vía intravenosa y se le da una vez por día y se le asocia también a lo que es la flutitoxina de 25 miligramos por kilo vía oral, y esto se le da 4 veces al día, y esto se tiene que realizar un ajuste renal. Bueno, en caso de lo que es la fotericina B, se prefiere el de tipo liposomal, ya que tiene menos repercusión renal, y eso se le da más o menos por 2 semanas. En lo que es la etapa, en cambio, de consolidación, se le va a dar lo que es el fluconazol 400 miligramos por vía oral una vez al día por 8 semanas, y en lo que es fase de mantenimiento se le da lo que es el fluconazol 200 miligramos por vía oral una vez al día durante 12 meses. Y este tratamiento también se puede aplicar en caso de que se tenga, por ejemplo, múltiples criptococomas. Y bueno, en caso de que lo que es una hipertensión intracraneal o hidrocefalia, se aconseja el drenaje de líquido cefalorraquídeo o también la colocación de un dispositivo de derivación de líquido cefalorraquídeo, y se continúa este tratamiento con el uso de corticoides. Y bueno, en caso de ser VIH positivo, vamos a iniciar con lo que es la terapia antirretroviral entre mínimamente 2 semanas o también 10 semanas después de haber iniciado lo que es la terapia fúngica, para evitar SIDI y lo que les voy a mencionar posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento ya, vamos a ver ya que cuando tengamos una criptococosis pulmonar que sea de leve a moderada, se le da fluconazol de 400 miligramos por día, y este tiene que ser de 6 a 12 meses. Y esto puede ser tanto en pacientes inmunodeprimidos o pacientes inmunocompetentes.
En caso de tener una criptococosis pulmonar grave, tanto en pacientes inmunodeprimidos y inmunocompetentes, su terapia va a ser similar a la del sistema nervioso central que mencioné antes, y la duración va a ser de 12 meses. Y en cambio, lo que es en la terapia para una criptococosis no meningia, no pulmonar, en este caso puede ser cutánea, puede ser el tracto gastrointestinal, y de los otros que he mencionado, por ejemplo, los pacientes que tienen la criptococosemia, este también va a ser similar a la terapia de la enfermedad del sistema nervioso central. Igual va a durar 12 meses, y en pacientes en los que se haya descartado la enfermedad del sistema nervioso central sin fungemia, y solo tenga un sitio de infección y no tenga factores de riesgo de inmunosupresores, se le va a dar lo que es el fluconazol de 400 miligramos por día de 6 a 12 meses. Y bueno, en caso de que tengamos una infección limitada a la piel, se le da dos opciones. Puede ser fluconazol de 400 miligramos al día, o hidroconazol de 400 miligramos al día. Y bueno, en caso de pacientes inmunosuprimidos, se le da fluconazol de manera profiláctica. Siguiente, por favor. Y bueno, el síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune, o su acrónimo SIRI, este va a ser un grupo de trastornos inflamatorios asociados con el empeoramiento paradójico de procesos infecciosos preexistentes tras la terapia antirretroviral. Bueno, en este caso vamos a ver de que hay una correlación en lo que es el grado de supresión inmune de lo que son las células CD4 y el nivel de ARN del VIH antes del inicio de lo que es la terapia antirretroviral. Entonces, el diagnóstico de ese se va a realizar cuando se le inicia la terapia antifúngica al paciente, y luego se le inicia lo que es la terapia antirretroviral. Y vamos a ver de que este va a empeorar. Va a empeorar, y entonces vamos a ver que la mayoría de los pacientes van a presentar este síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune cuando se le realiza la terapia antirretroviral, en lo que es un tiempo de una semana o unos cuantos meses después del inicio de este. Y bueno, sus características eh, van a ser de la infección oportunista preexistente que se estaba tratando, pero estas van a estar empeoradas. Y bueno, se debe recibir lo más antes posible el tratamiento para esta infección oportunista, para no comprometer la vida del paciente, y se le puede asociar con una terapia complementaria de corticoides. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Aaron Wilker Jotoma. Voy a continuar con el tema de micetoma. ¿Se me escucha, chicos? Sí, se escucha, se escucha. Ya, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar, el micetoma, esta viene a ser una enfermedad infecciosa crónica, subcutánea y de tipo granulomatosa. Ser causada, en este caso, puede ser causada por hongos verdaderos, el cuales van a ser denominados eumicetomas, y aquellas que son causadas por bacterias aerobias, estas van a ser denominadas actinomicetomas, como pueden ver ahí en la imagen. Una característica es que estos van a aumentar lo que viene a ser el volumen del tejido subcutáneo, ya con tendencia de afectar tanto lo que son los músculos y lo que es el tejido óseo, y puede producir lo que viene a ser algunas deformaciones a nivel de la región. E incluso produce lo que viene a ser inflamación, puede producir lo que son nódulos, abscesos y fístulas, ¿no? En casos graves. Y que posteriormente estos pueden llevar lo que viene a ser una fibrosis. Siguiente imagen, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, ¿no? En cuanto a la epidemiología, podemos observar que estos van a estar específicamente en lo que es en climas tropicales, ¿no? Subtropicales. Normalmente se encuentra lo que viene a ser en África, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Y América del Norte, y está entre las latitudes de 150 a nivel del sur, y lo que nada, 30 a 15 grados a nivel del sur, y lo que viene a ser a 30 grados a nivel del norte.
Ya también se ha encontrado específicamente en en Americano México, lo que viene a ser en Brasil y Venezuela, son países donde se ha encontrado mayor caso, ya, mayor prevalencia de estas micosis profundas, ¿no? Siguiente, por favor. A la misma vez tenemos la epidemiología a nivel del Perú, el cual tenemos dos tipos, ¿no? Que son los causantes, que va a ser el micetoma maduromicótico y lo que es el micetoma actinomicótico. El micetoma maduromicótico normalmente se va a encontrarse, lo que viene a ser en el Perú, en Piura, en Talara, Sullana, en Lambayeque, en el departamento de Lambayeque, en Olmos, ¿no? En Cayati, La Libertad, por ejemplo, en Chepén, en el Amazonas se va a encontrar en Bagua, ¿no? Bagua Grande, en Bagua Chica, y lo que viene a ser en Ancash, en Huaraz, Huari, y lo que es Chasquitambo. Lo que viene a ser el micetoma actinomicótico, el que es causado por lo que es bacteria, pues se encuentra lo que es en Piura, en Lambayeque, ¿no? En Cajamarca, en Junín, ¿no? Y una importante es que es frecuente, es mucho más frecuente en una relación de 3 a 1 en varones, ¿no? Lo que es 3 varones y una mujer, ¿no? Y normalmente se va a encontrar aquellas personas, se encuentran, ¿no? En campesinos que andan lo que es descalzo, que andan con sandalias o que se ponen lo que vienen a hacer a los agentes de micetoma, o aquellos que han presentado un traumatismo y a la misma vez estos han sido expuestos, ¿no? A estos hongos o bacterias. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos que tener en cuenta que son de dos tipos. Como dije, hay unos que son causados por lo que son los hongos verdaderos denominados, lo que es el micetoma eumicético, y por lo que es las bacterias, como va a ser las llamadas actinomicéticos, ¿no? Actinomicetos. Ya, entre los que son causadas principalmente por la causa eumicetus por hongo, tenemos lo que es la Mudereya mycetomatis, lo que es la Mudereya grisácea, Leptosphaeres senegalensis, lo que viene a ser la Pirinocheta rumeris, ¿no? Lo que viene a ser, por ejemplo, la Sopia rosati, ¿no? Y ahí podemos tener en este cuadro cuáles son los agentes causantes, ¿no? De causa micótica de este tipo de eumicetos. En cambio, los que vienen a ser los causantes de tipo bacteriano, que son denominados los actinomicetus, tenemos, ¿no? Los que son Actinomadura madurae, o por ejemplo la Actinomadura Oyeteri, la Actinomadura bradensis, y lo que viene a ser en cuanto a los causantes, los Nocardia coeliaca, Nocardia tasovei, Nocardia otiriscaviarium, ¿no? Y lo que viene a ser los causantes de Streptomyces albus, tenemos el Streptomyces griseus y lo que es Streptomyces somaliensis. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que viene a ser, estas son algunas, ¿no? Algunos micetomas, en este caso, las principales, ¿no? Aquellos que son causantes, ¿no? De micetoma, pero a la misma vez se va a hablar lo que viene a ser del tipo de patogenia, ya en el cual estos agentes se encuentran normalmente, como dije, en lugares, ¿no? De tropicales, en la naturaleza, en la tierra, se encuentran normalmente en las vegetaciones, por ejemplo, en los cactus, en las plantas espinosas, e incluso se puede encontrar lo que es en la madera, ¿no? En las astillas. Estos van a entrar lo que viene a ser por inoculación directa, ¿no? Y van a producir lo que viene a ser una infección dérmica y subcutánea que posteriormente estas pueden llevar a donde, a que se pueda llegar a comprometer lo que son las partes del músculo, puede comprometer lo que es la parte ósea, y este proceso puede desarrollarse, ¿no? En poco tiempo o varios años, dependiendo del tipo. Normalmente se dice que los que son causantes, pues, de tipo por estos van a demorar mucho más tiempo a comparación de lo que viene a ser aquellos que son causantes por bacterias, que son un poco... Perdió la conexión. Chicos, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Entrecortado, te está escuchando, Aaron. Ahora, Mejor. ya, doctor, voy a continuar lo que viene a ser la patogenia. Todo se me escucha, doctor. Continúa, Aaron. Por los hongos o por las bacterias, aquellos que tienen lesiones traumáticas, ellos entonces pueden tener. ¿Y dónde específicamente estos van a afectar?
por ciento van a afectar lo que son a los miembros inferiores, ¿no? Es el mayor compromiso, y un 10% va a ser afectado como viene a ser a nivel de la mano. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esto es muy importante, ya que, como decía, hay dos tipos, ¿no? En el cual va a ser causadas por bacterias, que van a ser denominadas actinomicetoma, y aquellas que son causadas por lo que son hongos o micetomas. Una característica importante de los eumicetomas que son causados por hongos, que es una progresión más lenta, como dije, no es poco progresiva y no es poco inflamatoria. Hay afectación al hueso, ¿no? En este caso al músculo, al hueso, va a ser de forma tardía y produce menor deformidad y discapacidad funcional, ¿ya? Normalmente se van a presentar márgenes bien definidos y permanecen, ¿no? Encapsulados a lo largo a buenos periodos de tiempo, ¿no? Y presentan menor número de fístulas, a comparación de los aquellos que van a ser causados por lo que es la bacteria, que estos van a ser mucho más agresivos, la lesión es mucho más inflamatoria, pueden ver en la imagen, y generalmente estos pueden estar acompañados de infecciones secundarias. ¿Ya? Y es más, es mucho, como dije, no es invade mucho más rápido lo que viene a ser el hueso, lo que es los músculos, ¿no? Y es, como decía, es mucho más agresivo. Y pueden ver la diferencia entre los dos, ¿no? Que como está en la imagen, es mucho más inflamatorio y más agresivo en la en la actinomicetoma. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto, digamos, en un inicio, cuando hay población directa, como dije, normalmente va a aparecer lo que son pápulas eritematosas, ¿no? Que van a ser duras en el lugar de inoculación, donde va a ser el contacto. Estos van a llegar a ulcerarse con el tiempo y pueden llegar lo que es a pistulizar, ¿no? Producen lo que es un exudado seropurulento, donde es posible lo que viene a ser observar los granos productores, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, en la parte de abajo, que ya presenta granos productores, ¿no? De exudado. No, normalmente los primeros meses estos pacientes no presentan dolor, después poco a poco hay una afectación del músculo, una afectación ósea y se pueden formar lo que son cavidades a nivel del hueso afectado. Y por último, si esto no llega a hacerse una cirugía o no llega a ser tratado adecuadamente, puede llevar al paciente a tener una incapacidad, ¿no? Es invalidante normalmente. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Que normalmente va a haber un examen clínico, ¿no? Del micetoma y también va a ser mediante laboratorio para nosotros identificar lo que es la especie, la que está causando esto, ¿no? Entonces, en lo que es la clínica, nosotros vamos a tener una característica, va a ser una tríada clínica, ¿no? Esto que va a ser, no, tríada de signos que ahí lo puse, como va a ser la tumefacción. Como veían en las imágenes anteriores, había una deformidad del área, ¿no? Cuando llegaba a comprometer hasta músculo, incluso huesos, estos llegaban a fiscalizar, ¿no? A producir lo que viene a ser exudados y la presencia de estos mismos granos que van a presentar. Entonces, esa triada nos hacían pensar que esto podría ser este tipo de lesión. Y su diagnóstico va a ser, como dije, un examen directo, en este caso, cuando va a ser también por laboratorio, puede ser un examen directo donde va a haber una muestra del exudado seropurulento, donde va a ser mediante KOH, esto en la microscopía, y donde ¿qué se va a ver? La presencia de los granos, ¿no? Va a haber mediante un cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el agar sabura o en el micocel, también se va a hacer, va a verse lo que son los granos que van a protruir una fuente fundamental, en este caso de material para el cultivo. En la histopatología va a haber una hiperplasia, pseudoepiteliomatosa, y fibrosis acompañada en este caso de una inflamación supurativas, ¿no? Y granulomatosas. También va a haber un estudio citológico, como es el test de Sang, que va a ser mediante una aspiración con una aguja a la lesión para un estudio citológico y nos puede ayudar lo que viene a ser unos rayos X, ¿no? Del área afectada específicamente y nosotros ¿qué vamos a poder ver en ahí? Que va a ser una masa única o puede ser dispersa, pero esta nos va a ayudar, ¿no? Nos va a determinar la cavidad, cuántas cavidad ósea y de qué tipo cavitario puede ser. Y esto posteriormente incluso nos puede ayudar en lo que viene a ser para el tratamiento de cirugía, cuánto se ha comprometido, ¿no? Y mediante el ultrasonido nos permite lo que es estudiar, ¿no? El tamaño y la extensión, ¿no? Del micetoma y posible intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, nosotros vamos a tener acá
la botriomicosis, las pseudomicetomas como esporotricosis, por ejemplo, la tuberculosis colicuativa, lo que es la tuberculosis osteoarticular y lo que es una osteomelitis. Cabe resaltar que en este tipo de diagnósticos pueden presentar lo que viene a ser la fístula, esas deformidades, pero es muy difícil que encuentren lo que vienen a ser esos granos, ¿no? Que son supurativos, como lo han visto en las imágenes. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a tener, ¿no? Uno que va a ser el diagnóstico precoz, ¿no? Que nos va a ayudar bastante para que estas no puedan sufrir lo que vayan a ser esas complicaciones en el cual puedan dejar invalidar al paciente, ¿no? Discapacitado en este caso, un tratamiento quirúrgico que es muy importante en caso que esta ya comprometa buena área como puede ser parte de músculo o hueso, ¿no? En el cual normalmente se sugiere lo que es una amputación de la zona afectada, lo que viene a ser, ¿no? Y el tratamiento antifúngico, que normalmente ahora está con el antifúngico, es con el ketonazol de 400 miligramos por día, el itraconazol, que es de 300 a 400 miligramos por día, y lo que es el variconazol, en dosis de 200 miligramos cada 12 horas vía oral, intravenoso, 6 miligramos por kilogramo cada 12 horas, ¿no? Y lo que viene a ser la anfiotericina B, que es de 0.75 a 1.25 miligramos por kilogramo día. Y en cuanto al tratamiento de lo que viene a ser micetomas actinomicéticos, que es causado en este caso por bacterias, que es la causa mucho más agresiva, se puede estar usando lo que es el trimetoprim más sulfametoxazol de 80 a 400, ¿no? O de 160 a 800 miligramos cada 12 horas durante meses o años, ¿no? En este caso, tomamos lo que es el amoxicilina más ácido clavulánico, que también puede ser de 500 miligramos cada 6 a 8 horas por un periodo de 5 meses. La amicacina, que es de 15 miligramos por kilogramo día, más trimetoprim, sulfametoxazol, que va a ser de 80 a 400 miligramos cada 12 horas, y se emplea en casos, ¿no? Recalcificantes de la terapia. Y en cuanto a lo que viene a ser amicacina más imipenem, va a ser una infusión intravenosa en 30 minutos, que va a ser de 250 a 500 miligramos cada 8 a 12 horas, ¿no? La estreptomicina, la fosfomicina, la rifampicina o lo que es isoniazidoquinolonas, en casos que estas no puedan curarse en buen tiempo, que sigan residuantes lo que es el compromiso, entonces se podría estar usando estas del último, ¿no? Las que mencioné. Sí, por favor. Cuando nosotros vamos a tener lo que son los criterios de curación, ¿no? de esta lesión, vamos a ver cuando haya cierre de las fístulas, cuando hay una negatividad, que se negativice lo que debe ser la micología, ¿no? Tanto directo o el cultivo, una disminución o que desaparezca, ¿no? La inflamación de la zona afectada, una resolución de las lesiones óseas, o que se haga en la histopatología, ¿no? La fibrosis, no debe haber células inflamatorias. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente es lo que es la lobomicosis. Siguiente. En cuanto a la lobomicosis, también está bien hacer una infección micótica, que es subcutánea crónica, el cual es causado en este caso por un hongo levaduriforme, la loboa loboi, caracterizado clínicamente por la existencia, en este caso, de lesiones nodulares, queloides, de tipo verrucosas o vegetantes, que pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Siguiente, por favor. Ya, normalmente donde en su epidemiología se encuentran, ¿no? En zonas selváticas o no semiselváticas, donde normalmente es a 200 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de que sea 24 grados centígrados, ¿no? Y el mayor número de casos que se han reportado de este tipo, ¿no? De la lobomicosis ha sido a nivel en Brasil, en zona de Mato Grosso, ¿no? Y en cuanto, normalmente su epidemiología está en Brasil, en Colombia, en Surinam, en Venezuela, también se han encontrado casos en Perú, en Guayana Francesa, Ecuador y en Bolivia. Ahorita probablemente es de tipo acuático, ¿ya? El mayor tipo de pacientes que han sido, ha sido, ¿no? Probablemente porque hayan tenido contacto con agua. Hombre, normalmente afecta a aquellas personas que están en la segunda o tercera década de vida, normalmente en trabajadores agrícolas o habitantes rurales o pescadores, y es raro, ¿no? De que se den mujeres y niños. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la etiología, es causado por la loboa que es un microorganismo esférico o elíptico, ¿no? Como un limón, como pueden observar ahí en la imagen, ¿no? Con un diámetro de 6 a 13 y de 5 por 5 a 11 micromicras, rodeado por una pared birrefrigerante y multinucleada. Este microorganismo se ha podido ser cultivado, no ha podido ser cultivado in vitro. Cuando encuentra su patogenia, la infección ya no es muy clara, ¿no? Pero las lesiones aparecen en el mismo sitio de la inoculación, bien sea, por inoculación directa, en forma de pequeños nódulos que se van a hacer queloides y se extienden, ¿no? Por continuidad. Como dije, se extienden por continuidad ya que estas van a distintas partes del cuerpo, como van a ver después en las imágenes. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, normalmente el periodo de incubación ¿no? de desinfección viene a ser desconocida y puede llevar durante meses o años, pero van a ser unas lesiones cutáneas únicas o también pueden ser múltiples y pleomorfas. Por ejemplo, como dije, esto puede afectar a cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, a pabellón auricular, la cara, extremidades, nalgas o tronco, como pueden ver, ¿no? En la imagen, ¿no? Que son de tipo verrucosas, como si fuesen vegetaciones, y que esta no respeta diferencia, ¿no? Del anterior que dije, que normalmente era en miembros inferiores, esto es a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, como dije, no, estos vienen a ser lesiones únicas y múltiples, pueden ser localizadas o generalizadas. No, estos van a presentar lo que viene a ser puede ser con superficie lisa, brillante, consistente, ¿no? Y que va a ser semejante a las cicatrices. Por ejemplo, su evolución es crónica, ¿no? Es progresiva, es lenta. Las nuevas lesiones van apareciendo por continuidad o por lo que viene a ser una propagación de vía linfática. ¿Qué es lo que puede presentar el paciente en cuanto a sus síntomas? Puede presentar de la zona prurita, lo que viene a ser ardor, hipoestesias o anestesia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con el diagnóstico de la lobomicosis, es un conjunto de diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorio. En el laboratorio lo más importante va a ser el examen directo, que bueno, por tejido de cirugía o biopsia, el cual se va a macerar la solución salina y se va a poner a un portaobjetos con KOH al 20%. Y ahí vamos a ver al microscopio el aspecto levaduriforme, oval, redondo, uniforme de lo que es este hongo, de 6 a 12 micrómetros de diámetro, con membranas celulares gruesas y unidas en cadenas por finos puentes, así como vemos en la imagen de abajo. A la histopatología se va a realizar la biopsia con tinción de hematoxilina y eosina, PAS o también coloración Grocott, como vemos en la imagen, y se pueden ver granulomas subepidérmicos constituidos por histocitos, células grandes, e incluso pueden llegar a formar fibrosis hialina. En este caso no se presenta, el paciente no va a presentar a la histopatología una hiperplasia pseudoepitelomatosa ni abscesos intraepidérmicos, lo que lo diferencia de otras micosis. Siguiente, por favor. Como vemos ahí en la imagen, son hongos levaduriformes en la dermis y muchos tienen una atrofia epidérmica leve. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, bueno, vamos a ver que van a dejar cicatrices similares, ¿no? A los queloides, dermatofibromas, dermatofibrosarcoma protuberans, otros sarcomas como el sarcoma de Kaposi, dependiendo si el paciente está inmunocomprometido, la lepra también, y para algunas lesiones verrugosas que presenta el paciente, tuberculosis verrugosa, leishmaniasis y las otras micosis ya mencionadas. Siguiente, por favor. El tratamiento, sobre todo en estos pacientes, va a ser la cirugía y la criocirugía, especialmente en etapas tempranas, ¿no? Aunque también se pueden ayudar de antibióticos como el sulfametoxazol trimethoprim, 2 a 4 tabletas por día, y la clofazimina de 100 a 300 miligramos al día, que ofrece mejores resultados. Y también se puede utilizar los antimicóticos, es preferible el itraconazol, y además se ha reportado el uso de posaconazol como un importante medicamento en la reducción de las lesiones.
aunque no está disponible en todos los lugares. Siguiente, por favor. La profilaxis, lo que debemos decir al paciente, las medidas higiénicas y el cuidado de heridas y las medidas de protección con el contacto de animales, ¿no? Las complicaciones pueden ser infecciones agregadas o evolucionar a un carcinoma. El pronóstico es benigno. La enfermedad es crónica y de lenta evolución, pero puede llegar a ser incapacitante. Pero el pronóstico es bueno. Siguiente, por favor. Por último, vamos a ver la cromoblastomicosis, también conocida como dermatitis verrugosa, enfermedad de Fonseca, Pedroso y Lane o cladosporiosis. Siguiente, por favor. La epidemiología, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, a veces en templadas, con una temperatura de 20 a 25 grados, en países como Brasil y Costa Rica, y pocos casos en Estados Unidos, Rusia, Japón, etc. Afecta principalmente a lo que son adultos entre 30 y 60 años y predomina en los varones. Bueno, es más frecuente entre los trabajadores agrícolas que caminan descalzos, leñadores y granjeros. Sabemos que el hábitat de este hongo es en la naturaleza, los suelos, los vegetales y también en la pulpa de la madera. Siguiente, por favor. En el Perú se ha identificado en áreas geográficas como en La Libertad, Cusco, San Martín, Ayacucho y otros departamentos, también Piura, Cajamarca, Ica, Arequipa, entre otros. Sobre todo en zonas tropicales, ¿no? El norte. Siguiente. La etiología, como ya hemos mencionado, los más importantes son el Fonseca peridosai y el Cladosporium carioni, que bueno, se van a dividir en dos grupos genéticamente heterogéneos de acuerdo a la especie. Y estos hongos se van a encontrar en el suelo, en las plantas en descomposición y las maderas. Siguiente. Aquí hay un gráfico como en su forma saprofítica, ¿no? Como se presentan las levaduras y también en su forma parasitaria. El, el, el microcultivo de Fonseca petrosoi se ve ahí como pequeñas ramificaciones, ¿no? Que al final tienen como pétalos de flor, que es la más común. Siguiente, por favor. La patogenia, como ya vimos, los hongos se introducen en la dermis por inoculación, ya sea en este caso por un traumatismo. La respuesta inmune está mediada por neutrófilos y macrófagos, causando procesos granulomatosos. En este caso, los macrófagos no son capaces de destruir las células fúngicas y estas se desarrollan en su interior. Y por ende, estos hongos son más susceptibles a la infección, bueno, en personas inmunosuprimidas o con una predisposición genética, ¿no? Se extiende, este hongo se va a extender por continuidad y rara vez por vía linfática y hematógena. La evolución es crónica, puede variar desde 2 años hasta 14 años. Las lesiones crecen con lentitud hasta formar placas de aspecto verrugoso. En general, estos hongos son de bajo poder patógeno y de reproducción lenta. Siguiente. A la clínica, como vemos acá, se van a presentar de diferentes formas, sobre todo en los miembros inferiores, en el dorso del pie, en el tronco, abdomen. Pueden ser unilaterales y asimétricas, como vemos en la imagen, de aspecto nodular, tumoral, verrugoso, cicatrizal o en placa superficial, ¿no? Que asemeja a una psoriasis. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, va a ser de evolución crónica. La manifestación clínica inicial, como vemos en la imagen, va a ser una pápula eritematosa, escamosa o verrucosa o un nódulo no pruriginoso que progresa lentamente en meses o años, ¿no? Luego aparecen nuevas lesiones en la misma área o áreas adyacentes, como verrugas o tumores firmes y lisos. Y pueden constituir placas multinodulares, ¿no? Luego, la diseminación
se realiza por autoinoculación, ¿no? El paciente se rasca y luego va a otras áreas del cuerpo. Y las lesiones más antiguas forman como aspectos tumorales en forma de coliflor, como vemos en la imagen número 11. Luego, sobre la superficie verrucosa va a haber ulceraciones o puntos negros de material mucopurulento que pueden ser dolorosas, ¿no? Y por último pueden llegar a una fibrosis que pueden asemejarse a una linfostasis o una elefantiasis, ¿no? En estos casos son graves y de forma rara. Siguiente, por favor. Siguiente. El diagnóstico, bueno, también es clínico, epidemiológico y de laboratorio. En el laboratorio lo más importante es la histopatología. Vamos a ver un granuloma tuberculoide con células gigantes multinucleadas. Y también podemos ver que en la epidermis va a haber hiperkeratosis, una hiperplasia pseudoepitelomatosa, cambios fibróticos que se conocen como escleróticas de Medlar, que son esporas del hongo, ¿no? Que se forman de esa manera. Al examen directo, células fumagoides, los llamados esclerotes de Medlar. En un cultivo, bueno, no va a ser diferente a otros, ¿no? Así que el cultivo no ayuda mucho. Y en los rayos X, la tomografía, a ver si el paciente quizás tiene casos de metástasis cerebral o la osteolisis. Y las pruebas inmunológicas no sirven mucho. Siguiente. Allí, como vemos en la imagen, es un granuloma tuberculoide que se ve en la histopatología. Siguiente. El diagnóstico diferencial puede ser una tuberculosis verrucosa, que vamos a ver que, bueno, son las pruebas necesarias que si son reactivos o no a un examen directo de bacilos ácido alcohol resistentes. Puede ser también una presentación inicial de una tiña o granulomas dermatofíticos o psoriasis, ¿no? Y también otras lesiones verrugosas, como puede ser una tuberculosis, una esporotricosis, leishmaniasis, entre otras. Y siguiente, por favor. Y al tratamiento, lo ideal va a ser la cirugía y la criocirugía en etapas iniciales, junto a la electrodesecación. La criocirugía con nitrógeno líquido es recomendado, sobre todo en casos limitados, ¿no? Y que no se localicen en áreas de flexión. Hay otras modalidades terapéuticas que ayudan bastante, como la electrodesecación, la radioterapia, el láser con CO2, el calor intenso local a 45 grados. Los antimicóticos que se usan preferentemente son la anfotericina B, que puede ser por vía endovenosa, intraarterial e intralesional, que es bueno, que se ha considerado la mejor opción, combinada con la fluorocitocina, 3 gramos al día, y bueno, la anfotericina B, 50 miligramos al día, 3 veces por semana, por un total de 12 semanas. Y también el itraconazol. Entonces, aquí las terapias combinadas son las más efectivas, ¿no? La criocirugía con el calor intenso local y antimicóticos suelen ser bastante efectivas. También la combinación de itraconazol con fluoracilo y el tratamiento de crioterapia con itraconazol, ¿no? Que resultan ser muy buenas. Siguiente. La profilaxis, bueno, debemos insistir al uso de calzado cerrado que evitaría los traumatismos para que se inocule el hongo. Y las complicaciones pueden haber una superinfección bacteriana, la elefantiasis como hemos visto, evolucionar a un carcinoma espinocelular, tipo úlcera de Marjolin, o una diseminación hematógena que es rara. Gracias. Bien, vamos a pedir a todos que activen sus cámaras, a los expositores.
Muy bien. Están muy serios, chicos. No les voy a preguntar cosas difíciles, no se preocupen. El tema de micosis profunda siempre es un tema un tanto oscuro, porque son patologías que pueden confundirse con otras y por lo tanto requerimos hacer un diagnóstico diferencial, plantearlo bien y hacer los exámenes para descartar o confirmar nuestras posibilidades diagnósticas. Dentro de ello, Luis Miguel, mencionaste un término que es la silvicultura. ¿Pudiste averiguar qué es la silvicultura o alguno de ustedes, chicos? Sí, doctor. Bueno, sí, era para ponerlo de forma técnica, es la disciplina en la cual se encarga del cultivo y la explotación de bosques, doctor. Como mencioné, una parte que parte de lo que sea el agente etiológico, la exposición a madera podrida, era parte de la transmisión, entonces lo puse por ese término. Correcto. Entonces nos estamos culturizando con términos más precisos. Bien, eso es la silvicultura, ¿no? Entonces básicamente son pacientes porque siempre van a estar sometidos a exposición al mismo medio ambiente, sobre todo zonas tropicales que han mencionado, ¿no? Zonas cálidas, con vegetación, con humedad, etcétera, son aquellos que donde los hongos pueden proliferar en mayor forma. Eh, Muy bien, han mencionado los tipos de esporotricosis y el tratamiento de elección también son importantes. Dentro de los diagnósticos diferenciales están las micobacterias atípicas. No sé si alguna vez alguien ha visto micobacterias atípicas. Para darnos una idea, chicos, voy a contarles una pequeña experiencia. Una ocasión me hicieron una interconsulta de un centro estético, ¿ya? Donde hacían homeoterapia también. Entonces, donde hacían un procedimiento en el cual, según ellos, a su entender, hacían una regulación de las energías en el organismo aplicando lidocaína en forma muy diluida. Entonces, ¿qué hacían? En diferentes puntos del cuerpo ponían una inyección de esta lidocaína diluida, muy poquito, ¿no? En varias partes del cuerpo. Al tiempo aparecieron unos nódulos, los nódulos se abscesaron y había pus, ¿no? Entonces, una primera intención podía decir, bueno, estos son abscesos cutáneos, pero el problema es que eran múltiples, muchas lesiones nodulares calientes y que se estaban abscedificando, eran abscesos. Entonces solicitamos hacer un estudio y cultivo para buscar micobacterias atípicas y encontramos la presencia de micobacterias atípicas de tipo justamente de la especie Atypicus, ¿no? Entonces son enfermedades que pueden entrar dentro de un diagnóstico diferencial. Con esto yo les quiero preguntar, ¿cuál es el medio de cultivo que se utiliza para lo que es esporotricosis? Sí, doctor. Bueno, yo había visto que, bueno, la literatura refiere que es agar saburot para ver lo que sería la forma micelial y para ver la forma levaduriforme se usa agar sangre a una temperatura de 37 grados centígrados, doctor. Ok, ¿no? Entonces casi en condiciones del cuerpo humano. Para el resto de los integrantes del grupo, por ejemplo, se nos ha presentado como diagnóstico diferencial la tuberculosis, ¿no? Cutánea. Y entonces les pregunto, ¿y cuál es el medio de cultivo para la tuberculosis? Porque en muchos de las exposiciones que han presentado también está como diagnóstico diferencial la tuberculosis cutánea. Y chicos, a ver que hagamos memoria un poquito, ¿cuál es el medio de cultivo para tuberculosis? Tenemos que saberlo, no es por fastidiarles, ¿no? Pero es algo importante que debemos saber que tuberculosis es una enfermedad que afecta a muchos órganos, 90% es pulmonar, 10% extrapulmonar. Entonces se utiliza pues diferentes medios de cultivo para poder determinar la presencia de
de esta bacteria. Doctor, el medio de cultivo es Lowstein-Jensen. Muy bien. Este es uno de los medios de cultivo que se utilizan. Y actualmente se está utilizando uno más que se llama el Ogawa. También he leído el Ogawa. Ogawa. Así es, el Ogawa. Incluso hay un tercero más, pero estos son los dos más importantes. Chicos, cuando veamos este tipo de lesiones, como lo que nos han mostrado, tanto para esporotricosis, también para histoplasmosis cutánea, también para criptococosis, lobomicosis, misetomas, tenemos que pensar siempre como diagnóstico diferencial en una tuberculosis cutánea. Nosotros vivimos en una zona, pues, subdesarrollada, tercermundista, etcétera, pero la tuberculosis, que es una enfermedad tan antigua, hasta ahora no la hemos podido vencer. Todavía vemos casos de tuberculosis en gran cantidad. Y bueno, tampoco es apetecible económicamente para los grandes laboratorios para poder tratarlos, porque usualmente, bueno, no en todos los casos, pero es una enfermedad de personas de repente con menos recursos, salvo trabajadores de salud. Chicos, estamos en riesgo todos por ser trabajadores de salud de en algún momento hacer una tuberculosis, ¿no? Entonces no es muy lucrativo para los grandes laboratorios, y es por eso que hasta ahora seguimos luchando con una enfermedad tan antigua. Desde el antiguo Egipto todavía ya se tenía registro de posibles pacientes que han tenido tuberculosis, ¿no? Muy bien. Tratamiento de elección, chicos, para lo que es esporotricosis. Sí, doctor. Había visto, doctor, que muchas guías refieren que el itraconazol sería el tratamiento de elección, pero también había visto de que el yoduro de potasio a solución saturada podría ser usado. Sin embargo, cuando se utiliza este yoduro de potasio de forma crónica, podría generar hiperplasia de glándulas salivales, náuseas y mareos. Es por eso que se prefiere el itraconazol, doctor, en su forma cutánea y linfocutánea. Así es correcto. Y en muchas otras patologías también se utiliza el itraconazol. Como segunda línea, ya en pacientes hospitalizados podemos manejar el anfotericin B de tipo liposomado, que es mucho más efectivo. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para el grupo en general, chicos. ¿Ya? Para todos, ¿ya? No solo para el grupo expositor, sino para todos, para ver si han estado prestando atención a la exposición. Bien, entonces me responden todos menos el grupo expositor, ¿ok? Muy bien. ¿Desean que lance la pregunta, chicos, a los que han expuesto, díganme esto? ¿Les lanzo la pregunta abierta o quieren que determine quién va a responder? ¿Qué me sugieren? Tamara, ¿quieres decir algo? Abierta. Abierta, muy bien. Va a ser pregunta abierta, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la forma infectante de la histoplasmosis? ¿En qué forma ingresa al organismo la histoplasmosis? La pregunta es abierta, chicos. Doctor, ¿esto para el salón? ¿Quién me respondió? Omar. No te Microconidias, escuché doctor. Microconidias, doctor. Eliminación de microconidios, doctor. Eliminación, doctor. bien. ¿Qué dices, Tamara? ¿Está bien la respuesta? Sí, doctor, es por esporas, la inhalación de esporas, en específico las microconidias. Así es, ingresan las microconidias y a nivel pulmonar son atrapados por macrófagos y ahí se convierten en Levaduras. levaduras, ¿ya? Eso es importante saberlo.
Tratamiento de primera elección en histoplasmosis. Perdón, sí, en histoplasmosis. Chicos. Doctor, en las formas leves podemos utilizar el itraconazol y en las formas severas la anfotericina B. Muy bien, Narayana. ¿Cuál de las micosis profundas, su diagnóstico diferencial entra molusco contagioso? Criptococosis, doctor. Muy bien, la criptococosis nos da lesiones muy, muy similares a lo que son los moluscos contagiosos, ¿ya? Pues también para tenerlo presente, a veces vemos un paciente que tiene podemos decirle moluscosis o una proliferación de lesiones tipo molusco contagioso en todo el cuerpo y hay que pensar en la posibilidad de que sea pues una criptococosis, ¿no? Ahora, muchos nos han hablado en histoplasmosis, criptococosis, aún en micetoma, la posibilidad de pacientes con VIH. Entonces, como examen de rutina en este tipo de pacientes con lesiones así diseminadas, hay que pedirles pues un examencito de VIH. Y la pregunta abierta es, si tenemos un paciente que tiene VIH, que le hacemos una prueba de VIH y nos sale positivo, la primera pregunta es, ¿con esto ya tenemos diagnóstico certero de que el paciente sea un paciente con infección por VIH? No, doctor, tiene que hacerse una prueba más. Ah, muy bien, Araceli. Entonces, no es diagnóstico, pero es muy, muy orientativo. Muy probable, pero no es diagnóstico certero. ¿Cómo se llama la prueba certera de que un paciente tiene VIH? Que es portador del VIH. Western blot, doctor. Muy bien, es la Western blot. prueba. Correcto, sí. Está bien, Araceli, es el Western blot. Ya, con los chicos que ya hemos rotado, hemos visto este tema. Aquí en el Hospital Lorena y Regional tenemos las unidades que se llaman CERITS y ahí se realizan este tipo de pruebas. Muy chiquito nada más les digo, no den un diagnóstico a un paciente si no tienen la certeza del diagnóstico, ¿ya? No podemos decir a un paciente tienes cáncer sin haberle hecho por lo menos una biopsia, ¿no? A un paciente que tiene sífilis sin haberle hecho por lo menos su BDRL o FTA-APS. No podemos decir a un paciente que tiene VIH sin haberle hecho su Western blot. Ya si le hemos hecho VIH ya nos orienta, ¿no? Bastante, es muy probable el diagnóstico de infección por VIH, pero no es confirmatorio. Muy bien. Arons nos ha hablado de los micetomas, ¿no? La pregunta abierta es, ¿qué tipo de micetomas está conformado por, o provocado o causado por bacterias? Actinomicetomas, doctor. Actinomicetos, doctor. Actinomicetos, muy bien, Cari, Marcelo, Kelly, Yulisa, Ashley, que han respondido bien. Muy bien. ¿Y el tipo de micetoma causado por hongos? Eumicetos. Eumiceto, doctor. Eumicetomas. Muy bien. El tratamiento de elección de los micetomas que nos habló Arons. ¿Cuál de los dos? De los eumicetomas. Puede usarse que sea un doctor. Ketoconazol, doctor. También itraconazol y uriconazol. También itraconazol. También itraconazol, también anfotericina, dependiendo de la gravedad. Así es. Y a estos también se puede sumar, inclusive así, tratamientos quirúrgicos. Bien, y finalmente, muy bien, la etiología de la más importante de la cromoblastomicosis.
La etiología más importante. Fonsesia pedrosoy. ¿Me repite? Y la hidromicetes dimorfo. Bueno, hidromicetes y la Fonsesia pedrosoy. Y el pedrosoy y hay otro más. El cladofilofora. El clapidolopora también está. Ya. Muy bien, pero eso sí podemos considerar que son los más frecuentes, ¿no? Estos siempre generan lesiones más de tipo tumoral, nodular, llaman mucho la atención. En conclusión, chicos, si tenemos pacientes que tienen lesiones así verrucosas, grandes, que tienen lesiones nodulares, podemos decir tumorales también, tenemos que hacer un plancito de trabajo, ¿ya? Obviamente, si estamos en un establecimiento de primer nivel, no nos queda mucho por hacer, ¿no? Más que referirlos. Si estamos ya en un segundo nivel y tenemos la chance de poder manejar un paciente de este tipo, dentro de nuestro plan de trabajo están pues todos los exámenes de rutina y esto se incluye siempre BDRL y VIH. Como segunda posibilidad tenemos que hacer los cultivos, ¿ya? Cultivo para bacterias, ¿ya? Gram cultivo y cultivo para hongos. Generalmente se va a utilizar el agar saburó, que es muy buen agar, medio de cultivo para honguitos. Y tercero, hacer siempre la biopsia, ¿no? La biopsia nos va a determinar la presencia de muchas estructuras micóticas, en el caso de esporotricosis, por ejemplo, las estructuras o cuerpos asteroides, en lo que es criptococosis, vamos a ver esas lesiones clásicas que nos mencionaba, me parece que Noelí, de esas que parecen unas llantitas, ¿no? Circulares, blancas, con un centro más oscuro, muy clásicas de la criptococosis. Entonces, esos son los planes de trabajo que debemos de plantear. Muy bien, ha sido una muy buena exposición, bastante amplia. Chicos, les felicito. Y nada más, si tienen alguna pregunta para el grupo, chicos, este es el momento en el que podemos hacerlo. Pueden preguntar, el grupo no se va a vengar luego, no se preocupen. Bueno, si no preguntan, yo les pregunto, pues, ¿no? Muy bien, creo que no hay preguntas. Chicos, la próxima semana tenemos nuestro examen. Ya lo habíamos programado con anticipación para el 5 de abril. Entonces, espero que el grupo expositor pueda subirlo hoy día mismo al WhatsApp de grupo, la presentación, para que todos tengamos de dónde repasar y estudiar. ¿Ok? Doctor, Sí. es respecto al tema, he estado buscando cuál sería la profiláctica de fluconazol en caso de criptococosis. No encontré una dosis. Sí, es más o menos entre 200 y 400 miligramos de fluconazol, pero hay que recordar que el fluconazol suele ser hepatotóxico, ¿ya? Entonces, al ser hepatotóxico, pues necesitamos estar haciendo controles de perfil hepático, también renal, frecuentemente, por lo menos cada mes, en estos pacientes. En forma profiláctica podemos usar más o menos, también está entre 200 y 400 miligramos, ya semanales por un periodo de 12 a 24 meses. Pero no hay nada específico todavía, pero sí se ha demostrado que tiempos prolongados pueden producir una prevención de las recaídas con respecto a esta enfermedad. Gracias, Noeli. Gracias, doctor. Ok. Bien, chicos, entonces estudien por favor para el día. Por favor.
¿Sí, Karen? Soy Adriana. Karen Adriana. Doctora, sí, doctora. Doctora, ¿qué hora va a hacer el examen, por favor, el día lunes? A la misma hora, ¿ya? A A esta las hora. 2 de la tarde. Sí, salvo ahí con mucha anticipación, te voy a comunicar, Adriana, para que comuniques al grupo. Nos estamos poniendo de acuerdo con los otros docentes de dermatología para ver el asunto de los exámenes, ¿ya? Porque al parecer ha habido algunas quejas semestres anteriores con respecto a que, por ejemplo, hay en grupos que los exámenes tocan más fáciles, a otros más difíciles, entonces que debería ser para todos igual, ¿no es cierto? Entonces, ante esas quejas, porque antes cada docente era pues más independiente en su curso, entonces por ahí bueno, estamos casi obligados a poder ver tal vez el que sea casi el mismo examen que se va a tomar a todos, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, pero de que tenemos examen el lunes es ya fijo. Ya, doctora, está bien.